Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hablar sobre el cardio y cómo puede ayudarte a mejorar tu salud. ¿Cuáles son los beneficios de hacer cardio por lo menos 30 minutos al día? Muy fácil. Mejora tu salud cardiovascular, reduce las enfermedades crónicas y por supuesto te ayuda a bajar de peso y tu estado de ánimo cambia totalmente. ¿Qué tipo de ejercicio puedes hacer? Pues es muy simple, desde correr. Si tienes unas escaleras en tu casa que te puedan servir, puedes utilizarlas haciendo media hora. Si tienes una cuerda, también te va a funcionar súper bien. Puedes brincar la cuerda 20 minutos. O en su defecto, si tienes una bicicleta fija como yo, puedes comenzar a hacerlo. Así que aquí lo más importante es que nunca te desmotives y que logres tu objetivo. Y que tengas en cuenta que todo es con el tiempo, que nada puede ser tan rápido y que conforme vayas viendo el proceso te vas a ir dando cuenta de lo maravilloso que te vas a sentir. Así que, bueno, comenzamos, vamos a empezar a sudar. ¿Estás listo para sudar y sentirte bien? Comenzamos.